Buenos días, Pablo. Hola. Tu último libro es un libro de grafología. En anteriores ocasiones has hablado sobre parejas históricas, políticos, escritores y ahora sobre la familia Borbón. ¿Con cuál de estos libros te quedas? Bueno, a mí me gusta mucho, de todos mis libros me gusta mucho Parejas por dentro. Parejas por dentro, claro, estos libros tienen la suerte para mí de que elijo las personas sobre las que escribo. Y eso es un aliciente muy bonito, ¿no? En Borbón Blues no, en Borbón Blues escribí sobre los miembros de la familia real cuyos manuscritos podían ser estudiados, ¿no? Y es más bonito cuando tú eliges el personaje sobre el que escribes. Ahora, debo decirte que en Borbón Blues me lo he pasado muy bien y he descubierto personajes que a mí no me interesaban nada, porque no soy muy aficionado a la familia real, que me han deslumbrado desde el punto de vista de su personalidad, ¿no? Y la verdad es que eso ha sido muy, muy bonito y no lo esperaba, ¿no? Y cuando no esperas algo y realmente encuentras personajes interesantes, pues se hace todo más luminoso, ¿no? Y aquí hay, en este libro, dos o tres personajes que me parecen muy, muy interesantes, ¿no? Ahora, yo creo que todo grafólogo, si puede elegir la firma sobre la que va a estudiar, es más bonito. Muy bien. Y metido en Borbón Blues llama la atención el concepto de letra imbricada. ¿Podrías explicarlo con detalle? Bueno, sí, ya al ponerme a trabajar en el libro, descubrí un detalle grafológico muy interesante que me parece muy curioso, y es que es lo que se llama literatura y escritura imbricada, ¿no? La escritura imbricada es básicamente cuando la última letra de cada texto, de un texto largo, la última letra se viene hacia abajo. Esto es algo que pasa poco y que está muy relacionado con la infancia, ¿no? Con una infancia, digamos, en pie de guerra, una infancia donde el niño está no sufriendo, pero sí cambiando, peleando, queriendo luchar con el entorno y consigo mismo, ¿no? Y esto se da mucho en la familia Borbón, ¿no? Y es curioso porque se da en Juan Carlos I, se da en Felipe VI, quizá de forma menos pronunciada, pero se da también en Alfonso XII, en Alfonso XIII, en Don Juan, y me ha llamado mucho la atención, ¿no? Y creo que esa infancia es uno de los detalles, desde luego, a tener en cuenta a la hora de educar, vivir, sentir y conocer a una persona que en el futuro va a ser rey, porque este detalle se repite con mucha frecuencia en muchas cartas, ¿no? Muy bien. ¿Y qué personaje de este libro te ha parecido más interesante? Pues bueno, hay muchos, ¿no? Pero fíjate, yo por ejemplo, Isabel II es un personaje sobre el que no tenía prácticamente noción alguna, ¿no? Y al ver su letra, me ha entusiasmado el personaje. Me parece una mujer con una necesidad de querer y de ser querida enorme, ¿no? Y a la vez también con mucho protagonismo, y mucho egocentrismo, mucha necesidad de ser mirada, aplaudida, ¿no? Y es un personaje muy interesante, ¿no? Y luego mucha tristeza en su, en su escritura, mucho dolor, ¿no? Mucha amargura, ¿no? Cosa que me ha llamado la atención. Y también, por ejemplo, su hijo, Alfonso XII, personaje también sobre el que yo no tenía ningún interés, ninguno, me ha cautivado a través de su escritura, porque hay en él una enorme pasión, ¿no? Una fuerza, una vitalidad descomunal. Y creo que hubiera sido un rey, cuanto menos peculiar, distinto a los anteriores, ¿no? Y de esos reyes que hubieran marcado distancia con el resto, ¿no? Lleno de defectos también, ¿no? Porque esa pasión desbordada y desbordante acaba siendo un problema muchas veces, pero sin embargo con una forma de ser muy peculiar, ¿no? Y muy interesante. ¿Y qué diferencias podrías contarnos que existen entre Juan Carlos I y Felipe VI? Bueno, la verdad es que es curioso, ¿no? Son dos personas muy distintas, ¿no? Yo creo que Juan Carlos I tiene en el libro se detalla, ¿no? Una gran inteligencia social, una inteligencia social que tiene desde niño innata y que le hizo alcanzar conquistas para otros prácticamente imposibles, ¿no? Recordemos que fue capaz de cautivar al mismísimo Franco, que no lo había hecho nadie, ¿no? Y luego, y más adelante, tenerla intacta, ¿no? Y cuando ya era rey, también esa relación que fue capaz de conseguir con políticos muy vinculados al mundo republicano, como el propio Felipe González o Alfonso Guerra, demuestran que es una inteligencia social que encima fue creciendo con los años, ¿no? Esa inteligencia no la tiene Felipe VI, ¿no? Pero por otro lado, Felipe VI es más cuidadoso, tiene más capacidad de análisis y de estudio, tiene más memoria, tiene una inteligencia más cauta en algunos aspectos y también más disponibilidad, ¿no? Más capacidad de esfuerzo.
Son dos personas muy distintas, ¿no? Pero bueno, creo que en los dos hay circunstancias muy interesantes. Y saliendo un poco del libro, todo el mundo sabe que eres poeta desde niño. ¿Cómo conviven estas dos vocaciones? Bueno, es verdad que tanto claro, la poesía como la grafología las descubrí muy joven y me dediqué a ello desde el principio, ¿no? Desde ser adolescente, ¿no? ¿Y cómo conviven? Bueno, pues son dos actividades y dos formas de vivir distintas, ¿no? Aunque curiosamente las dos surgen de tener en la mano un bolígrafo, ¿no? Pero claro, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Bueno, pues yo debo decir que la poesía para mí es fundamental en mi vida y, y en todo lo que hago, vivo y siento, ¿no? Y siempre digo que después de lo que más quiero, que son mi mujer y mis hijos, viene la poesía, ¿no? Que es algo para mí eh, total, ¿no? Y vivo por y para ella, ¿no? Pero la grafología me cautivó también siendo muy joven, empecé a estudiarla con 19 años, 18, y la verdad es que me gusta muchísimo, ¿no? Y creo que es además un lugar privilegiado, ¿no? Y creo, afirmo que en la escritura está todo lo que somos y cómo somos, ¿no? Y además creo que el hombre es un animal social que está continuamente explicando cómo es. Y cómo es. Lo hace continuamente, todos los días. Yo recuerdo una vez en un programa de radio, voy a contar esto que es un poco peculiar, pero para mí fue bonito. En un programa de radio, de esos programas a lo mejor que, bueno, que tenían curiosidad por la grafología y alguna cosa más, expliqué esto y dije que, por ejemplo, ya solamente en el reloj que todos llevamos, o casi todos, y que es un aparatito que sirve para saber la hora, nada más, ya podemos saber un poco o bastante de nuestra personalidad, ¿no? Entonces, cuando dije eso en este programa de radio, que no voy a decir la emisora, un chico que estaba al lado, no el locutor, sino uno que estaba al lado, yo vi cómo hacía un gesto, así como escondiéndose el reloj, lo cual me llamó la atención. Y después, yo esto me acordé, ya después, al final, que fue una entrevista larga, yo no olvidé esto y me fijé cuando pude en el reloj del chico, ¿no? El reloj no lo vi, pero sí vi que la cadena del reloj era la bandera de España. Lo cual me di cuenta por qué lo había escondido, ¿no? Y también me di cuenta que daba pie a lo que yo había explicado, ¿no? Entonces el hombre está explicando cómo es con todo lo que hace. Lo que ocurre es que la letra se ha estudiado desde hace siglos y es lo que nos permite saber tanto sobre la personalidad del que está escribiendo, ¿no? La letra se empezó a estudiar en 1700 y no ha dejado de hacerse, ¿no? Lo cual me parece un instrumento muy interesante para conocer la personalidad del que tenemos cerca, ¿no? Hay otros métodos también muy buenos, ¿no? La interpretación facial, que ahora está muy de moda, otras circunstancias. Pero lo bueno de la letra es que se queda en el papel y podemos estudiar a gente que ya no vive desde hace siglos, ¿no? Lo cual es muy interesante. Muy bien, ¿y ahora nos podrías contar algo sobre el proyecto en el que estás trabajando actualmente? Bueno, yo la verdad es que me considero con mucho orgullo y mucha satisfacción, me considero escritor, ¿no? Yo vivo. Entonces, no me importa, yo creo que los géneros literarios cada vez están más cerca unos de los otros y llegarán a desaparecer, ¿no? Entonces, bueno, yo sabes que también escribo novela, que escribo poesía, y a mí la novela, por ejemplo, me encanta escribirla porque disfruto mucho de la escritura, ¿no? La grafología que hemos hablado me encanta, pero escribir los libros de grafología suponen un esfuerzo gordo, ¿no? Entonces, bueno, tengo varios proyectos en mente. Tengo un libro terminado de grafología muy peculiar, del que me vas a permitir que no diga nada, pero que lo tengo prácticamente terminado. Y luego tengo el deseo de escribir una novela nueva y también tengo ya la idea, así que es posible que pronto empiece. Y luego la poesía, yo no la fuerzo nunca y tengo una relación con ella especial, rara, y siempre estoy esperando a que llegue. Entonces, cuando llegue, me pondré a escribir poesía como un loco y como un descerebrado y mi vida girará en torno casi a lo que escriba, ¿no? Porque para mí escribir poesía es lo más fascinante y lo más bonito que yo puedo hacer, ¿no? Muy bien, Pablo. Y para terminar, todos sabemos que hay letras imposibles de conseguir. ¿Cuál sería para ti la letra más interesante de todos los tiempos? Bueno, esa es una pregunta muy bonita y muy interesante, ¿no? Efectivamente, antes te he explicado que sí, que las letras se quedan en el papel, ¿no?
pero claro, no de todo el mundo tenemos letras, ¿no? Y luego las escrituras también con los siglos cambian y es muy, muy difícil interpretar a veces letras hechas hace siglos, ¿no? Pero lo de las letras imposibles es muy bonito y a mí me gusta mucho. Y claro, yo no soy ya católico más que por tradición, pero, y por supuesto no soy creyente ni practicante. Ahora, sin embargo, una letra imposible que yo me gustaría mucho poder ver, pues bueno, pues la letra de Jesús, por ejemplo, ¿no? Que es una letra que no existe y que sin embargo nos podría dar las claves de la personalidad de alguien tan importante, ¿no? Que pudo cambiar o cambió la historia de la humanidad. Entonces esas letras imposibles, todo grafólogo sueña con ellas, ¿no? Así que es una de esas letras, ¿no? Pero bueno, hay más, hay más. Miguel Pablo, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, a ti, ha sido un placer. Igualmente.